Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos el apartado número 7 de la unidad 4, la cual se titula El imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Hoy comenzamos hablando concretamente de este conflicto pues en el cual estuvieron implicados diferentes territorios en diferentes continentes, y es por eso que recibe este apelativo de mundial. Bueno, pues sin más vamos a comenzar hablando en primer lugar de los contendientes que estuvieron implicados en esta guerra. Este conflicto va a durar 4 años, ¿vale? Entre el año 1914 y el año 1918. Históricamente es conocido como la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto de enorme extensión que se vio favorecido, entre otras cosas, por el fenómeno del imperialismo. El imperialismo, que hemos visto en apartados anteriores, como recordáis, fue un fenómeno que estableció el control por parte de las potencias europeas de muchos territorios en diferentes continentes, como por ejemplo el continente africano, el continente asiático, el continente de Oceanía y también en el continente americano. Bueno, pues todas las potencias debido a esos pactos, esas alianzas, van a entrar en este conflicto y por lo tanto van a incluir a estos territorios que no formaban parte del continente europeo en este conflicto. Esto va a provocar precisamente que se le llame de esta forma, Guerra Mundial. En ese momento, sin embargo, fue llamada la Gran Guerra y bueno, pues fue una agrupación de países que se organizaron en dos bandos. Por un lado tenemos los imperios centrales, en los cuales podemos incluir a Alemania, Austria-Hungría, Turquía, Bulgaria y también, bueno, otros países que se fueron incorporando a esta alianza. Por otro lado, tenemos a los aliados o a la Triple Entente, que estaría formada originalmente por Francia, Rusia y Reino Unido, pero después se fueron sumando otros, como es el caso de Serbia, Italia, Estados Unidos y otros países asociados a esta alianza. Bueno, pues con estos bandos ya formados, estos bandos que estaban enfrentados, el conflicto estaba servido, ¿vale? Pero obviamente para que exista este conflicto necesita haber una serie de causas que son las siguientes. Antes del año 1914, antes del inicio de este conflicto, en el continente europeo existían una serie de tensiones que son las siguientes. Por un primer lugar, tenemos una serie de conflictos políticos. Conflictos políticos a nivel territorial, nacional y colonial. A nivel territorial vamos a ver que, por ejemplo, Francia va a reclamar los estados de Alsacia y Lorena a Alemania, los cuales habían sido incorporados por Alemania tras la guerra franco-prusiana. Tras este conflicto, Alemania, perdón, va a adquirir estos territorios y Francia se los va a seguir reclamando. Esto ya va a ser una fricción entre estas dos potencias. En el caso de Italia y Austria-Hungría, bueno, pues también se estaban disputando territorios en la zona de Istria y la zona de Trento entre estos dos, ¿vale? A nivel de conflictos nacionalistas, vamos a ver, por ejemplo, el caso del Imperio turco y austríaco que se van a enfrentar por las guerras balcánicas. Es decir, estos dos estados se van a ver envueltos en diferentes territorios que en los Balcanes, concretamente, bueno, pues estaban adquiriendo una presencia, una serie de territorios que mediante esa ideología nacionalista estaban exigiendo la independencia de estos imperios, del Imperio austríaco y del Imperio turco. Bueno, pues estas insurgencias, estos conflictos de carácter nacionalista que se van a producir entre los años 1912 y 1913, pues casi provocan que este conflicto pues no hubiese sido de 4 años, sino que hubiese sido pues de 6 años fácilmente, ¿vale? Pero bueno, pues el conflicto se hizo esperar, pero curiosamente el lugar donde va a empezar, el lugar donde va a nacer, donde van a saltar, donde va a saltar esa chispa que va a encender este conflicto, va a ser la zona de los Balcanes, como veremos a continuación. También existían una serie de tensiones a nivel colonial, ya que bueno, pues muchos de estos países pues estaban en conflictos por el control de ciertos territorios, tanto en África, en Asia, y bueno, pues esto también motivaba ciertas tensiones, ¿vale?
En el caso de las rivalidades económicas, vamos a ver que existía una rivalidad entre muchos territorios, muchas potencias, por la competencia, por el control comercial de esas colonias. Concretamente, Francia e Inglaterra van a estar pendientes, van a recelar por el crecimiento de la economía alemana. Alemania era la segunda potencia industrial en ese momento, estaba creciendo con fuerza y, bueno, pues esto estaba amenazando los intereses de estas dos potencias que se veían un poco, bueno, pues tenían una sensación de peligro ante el crecimiento de esta economía alemana. Finalmente, otra de las causas van a ser el sistema de alianzas, que ya vimos en temas anteriores, que son las alianzas militares que se van a establecer entre las diferentes potencias. Por un lado, ya hemos hablado de la Triple Entente, que va a agrupar a Francia, Inglaterra, Reino Unido y Rusia, y también la Triple Alianza, que originalmente estaría formada por Italia, por Alemania, por Austria-Hungría. En estas circunstancias estaba Europa antes del año 1914 y, bueno, pues esto se conoce como la llamada paz armada. Se preveía una guerra por parte de las diferentes potencias europeas y estas iniciaron un proceso de rearme, de preparación de sus tropas ante un conflicto que era inminente. Tal y como podemos ver aquí, bueno, pues este es un ejemplo de una guerra, de diferentes conflictos que hubieron en la zona de los Balcanes, ¿vale? Vamos a ver que hay diferentes territorios que originalmente eran controlados por la zona del Imperio Otomano, que habían formado parte del Imperio Otomano, y, bueno, pues que van a exigir esa independencia y, por lo tanto, bueno, pues esto va a generar muchas tensiones en una Europa que ya se encontraba rearmándose, se encontraba pues al límite de esa paz armada en la cual pues, en cualquier momento podía surgir el conflicto, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver pues, ese ejemplo en este mapa donde diferentes territorios, como es el caso de Macedonia, Albania, partes del reino de Bulgaria, bueno, pues estos territorios que originalmente pertenecían a ese imperio otomano, poco a poco van a exigir ese proceso de independencia, van a buscar alianzas con otros territorios y esto va a provocar pues, que esas tensiones aumenten. Bueno, pues sin más os comento lo que provocó la chispa que va a dar el inicio a este conflicto. Estos señores que veis aquí, bueno, pues este señor es Francisco Fernando, es el heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro. Y, bueno, pues en una visita a la ciudad de Sarajevo en el año 1914, bueno, pues fue asesinado, ¿de acuerdo? Un nacionalista cometió el atentado, como podéis ver en esta imagen, en la cual pues fallecieron tanto la emperatriz, la que iba a ser la futura emperatriz, y el heredero de este imperio, el austrohúngaro. El terrorista en este caso, el que cometió este atentado, fue un nacionalista serbio, un estudiante universitario que, bueno, pues que tomó esa iniciativa y obviamente pues esto va a iniciar que todas estas alianzas, todos estos sistemas de alianzas se pusieran en marcha, que todos los países, digamos que iniciaran ese proceso por el cual todo acabó en una gran guerra de 4 años. Austria-Hungría, inmediatamente tras el asesinato de su heredero, va a declarar la guerra a Serbia, puesto que, bueno, pues en ese territorio, digamos que este señor, este estudiante era de origen serbio y, bueno, pues Austria empieza a exigir a Serbia que, bueno, pues que abra sus fronteras para que el Estado austríaco pueda investigar, pueda hacer sus pesquisas para poder determinar cuál es el origen, cuál es el motivo de este asesinato, de este atentado. Serbia se va a negar, puesto que inician un proceso aparte, pero, bueno, pues esto a Austria-Hungría no le va a bastar, no le va a parecer nada bien y tras un ultimátum decide declarar la guerra a Serbia. Serbia previamente había mantenido una alianza, había firmado una alianza con Rusia, la cual se vio en la posición de de movilizarse y, por lo tanto, de declarar la guerra a Austria. Como podéis ver, bueno, pues esto ya fue la gota que colmó el vaso y, por lo tanto, se inició todo ese sistema de alianzas que provocaron el inicio de la Primera Guerra Mundial, que duraría 4 años. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo veremos cómo se va a desarrollar este conflicto, que duró 4 años,
y bueno, pues comprenderemos un poquito más cuáles van a ser también sus consecuencias. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.